Ya hemos estado viendo el discurso del Señor Jesucristo en Juan capítulo 14 al 16, donde Él está preparando a los discípulos para su ausencia. Y Él inició este discurso, dice, no se angustian, creen en Dios, creen también en mí. Y luego le dan varias promesas. Vamos a repasar algunas promesas que ya vimos en Juan capítulo 14. Primero, en versículos 1 a 3 dice, voy a preparar un lugar. Y si me voy, se lo preparo, vendré para llevármeles conmigo, así estarán donde yo esté. La promesa que pasar la eternidad en la casa de Dios con el Señor Jesucristo. En Juan 14, 6 dice, yo soy el camino. Porque le preguntaron, ¿a dónde vas, Señor? ¿Cuál es el camino? Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y luego, en versículo 12, Él prometió a sus discípulos que las obras que Él hacía, ellos también iban a ser más grandes. ¿Cómo? Predicar el Evangelio y multitudes iban a creer. Esta es la gran obra que hicieron los apóstoles y nosotros también tenemos esa bendición de participar en la proclamación de las buenas nuevas. Y luego en el versículo 13 dice, todo lo que pide al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Otra vez, la promesa de contestar nuestras peticiones y nos da privilegio de pedir en el nombre, con la autoridad del Señor Jesús. Y luego en versículos 16 al 17, donde Él promete que va a dar al otro Consolador, o sea, el Espíritu Santo. Cristo fue el primero, pero luego enviar al Espíritu Santo para estar con nosotros para siempre. Jesús estuvo con sus discípulos unos 3 años, pero el Espíritu Santo va a estar con nosotros para siempre. Y luego la promesa en el versículo 18, que no nos va a dejar huérfanos. No. Él está con nosotros por medio de su Espíritu. Ahora, todas estas promesas son muestra de ¿qué? Que Dios nos ama. No solamente nos ha perdonado nuestros pecados y liberados de la condenación, pero nos ha hecho sus hijos. Nos ha dado tantas bendiciones y vamos a ver algunas de ellas también ahora. Y por eso debemos nosotros que responder en amor a Él. Vamos a ver qué dijo Jesús también. Dice, dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo también, ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí. Y en ustedes, ¡qué unidad! Él en su Padre, nosotros en Él y Él en nosotros. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y el que me ama, mi Padre lo amará. Yo también lo amaré y me manifestaré a Él. Noten aquí, dice algo muy importante. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. A veces como padres damos un orden o un mandamiento a nuestro hijo. ¿Sí? Y esperamos que nos van a hacer caso. Y muchas veces sí nos van a hacer caso. Pero a veces lo hacen por obligación. Porque papá dijo, tengo que hacerlo. No, con Dios no debe ser así. Nosotros debemos hacer los mandamientos de Él porque ya son nuestros mandamientos. Son nuestros propios valores. El caso de Adán y Eva. Dios le dio un solo mandamiento. No coman del árbol del conciencia del bien y del mal. ¿Y qué hicieron? No hicieron suyos los mandamientos. Lo hacían nada más por obligación. Pero cuando hubo la oportunidad de no hacerlo, ¿qué hicieron? Desobedecieron. Por eso es importante que los mandamientos de Dios sean nuestros propios valores. Entonces, no vamos a batear para obedecerlos. Porque es algo que para mí es importante, es mío.
¿No es algo impuesto por alguien más? Es algo que yo mismo hago. Así soy yo. Ahora, sigue diciendo, Judas, no el Iscariote, le dijo, ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús, el que me ama, obedecerá a mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda de él. El que no me ama, no obedece mis palabras. Pero esas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre de que me envió. Entonces, Cristo no se manifiesta al mundo, se manifiesta ¿quién? A los que lo aman, a los que le hacen caso a él. En el versículo 19 dice, dentro de poco el mundo ya no verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. ¿Qué significa esto? Que Jesús no iba a aparecer al mundo después de su resurrección. Nada más apareció a sus discípulos. Por 40 días hizo varias apariciones. A veces a uno solo, a veces a un grupo. Y en una ocasión dice, en 1 Corintios 15, que apareció a más de 500 personas. Pero todos eran creyentes, no al mundo, a los que no habían creído en él. En Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, él mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. ¿Cuál es nuestra esperanza, nuestra seguridad? Que vamos a ser resucitados. ¿Por qué? El mismo espíritu que resucitó a Cristo mora en nosotros y él nos va a resucitar. En 1 de Juan 4:13 nos dice cuál fue el día cuando sus discípulos iban a darse cuenta de que ellos estaban en Cristo y que Cristo estaba en ellos. Dice 1 Juan 4:13, ¿cómo sabemos que permanecemos en él y que él permanece en nosotros? Dice, porque nos ha dado de su espíritu. Por eso está en nosotros. Pueden ser seguros. En Juan 14:21 nos dice cómo podemos saber si realmente amamos a Cristo o no. Dice, ¿quién es el que me ama? El que hace sus mandamientos lo obedece. Y mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. ¿Cómo podemos nosotros hacer sus mandamientos cuando adoptamos como nuestros? Y así no va a ser difícil hacerlos. En Juan 15:5 también dice Jesús, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Porque separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Porque es la obediencia a Cristo la prueba de nuestro amor hacia él. Porque es lo que nos motiva a obedecerlo. Si no lo obedecemos, es decir que poco lo amamos. Pero si lo amamos, deseamos, no queremos ofenderle. Por amor queremos servirle. En 1 Juan 5, versículos 2 y 3 dice, así que cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir. ¿Escuchen eso? No son difíciles. Pero se me hace. No. Dice, no son difíciles de cumplir porque lo amamos. El amor nos motiva a agradarle y no ofenderle. Y también porque hemos nacido de nuevo. Desde que creímos en Jesucristo, ahora tenemos la capacidad de amarlo, de servirle, de obedecerlo. ¿Por qué? Porque ya somos hijos de Dios. El Espíritu mora en nosotros. 1 Juan 5, 4 y 5 dice, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios.
¿Es usted hijo de Dios? Todas esas promesas que estamos viendo aquí son para los hijos de Dios. ¿Y cómo llegamos a ser hijos de Dios? Nacemos con hijos de Adán, bajo condenación. Necesitamos nacer de nuevo en la familia de Dios. ¿Y cómo? Dicen Juan 1, 11 y 12. Vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron. Hablando de Jesús. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, pues encontramos que no solamente tenemos a Cristo es nuestro Salvador, es el único Salvador y venimos por fe en Él, confiando en Él, en su obra. ¿Qué pasa? Creemos en Él, recibimos a Él y llegamos a ser hijos de Dios. Si usted no es hijo de Dios, ahora mismo invita a Cristo en su vida, entregue su vida a Cristo, crea en Él de corazón. En Juan 14, 21, Jesús nos da una promesa si obedecemos sus mandamientos. Dice, ¿quién es el que me ama? El que hace sus mandamientos lo obedece. ¿Verdad? Y al que me ama, el Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestará a Él. Ahora, su Padre nos amará. Jesús nos amará también. Y Él se va a manifestar a nosotros. Ahora, ¿cuál fue la pregunta de Judas, no Iscariote, a Jesús? En el 22 dice, Judas, el no Iscariote, le dijo, ¿por qué, Señor, está dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Y encontramos la respuesta en los versículos 23 y 24. Le contestó Jesús, el que me ama obedecerá a mi palabra, mi Padre amará y haremos nuestra vida en Él. El que no me ama no obedece mis palabras. Pero esas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. ¿Por qué los del mundo no aman a Cristo ni obedecen su palabra? En el versículo 21 Jesús dijo que Él iba a manifestarse a los que obedecen sus mandamientos. Él y su Padre van a vivir con ellos. En el día de Pentecostés es cuando les fue enviado el Espíritu Santo. Y desde entonces todo creyente está en Cristo y Cristo en Él. Cristo está en nosotros porque por medio del Espíritu Santo. Ahora tiene su vida en nosotros. De esta manera Jesús se manifiesta a nosotros. Y vamos a ver algunas maneras en cómo Él se manifiesta. En Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Dios nos guía por su Espíritu. Romanos 8:15. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. Si el Espíritu que les adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Tenemos esa confianza, no temor, sino confianza. Ya no somos esclavos al miedo porque hemos sido adoptados como sus hijos. Así podemos clamar, Abba, Padre. Romanos 8:16, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nos da esa garantía, esa seguridad. El Espíritu nos enseña que somos sus hijos. Gálatas 5:16. Así que les digo, viven por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Todos batallamos con deseos malos. ¿Qué es la victoria? Vivir por el Espíritu, dejar que el Espíritu Santo controle nuestra vida. Entonces Él va a producir en nosotros el fruto, que es el mismo carácter de Cristo. Gálatas 5:22 y 23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene esas cosas. El Espíritu Santo produce en nosotros el fruto del Espíritu. Nosotros debemos evaluar nuestro amor por Cristo. Ya hemos visto cuánto Él nos ama a nosotros. Ahora, nosotros debemos amarle a Él. ¿Y cómo lo vamos a mostrar? Siendo obedientes a Cristo. Recordamos otra cosa que nos anima a seguir a Cristo. Dice en 2 Corintios 8:9. Dice, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre. ¿Para qué? Para que mediante su pobreza ustedes llegaron a ser
ricos. Padre, gracias por enviar a tu Hijo. Gracias, Jesucristo, que diste tu vida por nosotros. Gracias por todas las promesas que tenemos, que nosotros respondamos en amor, obedeciéndote, Padre, con amor, motivados por tu gran amor por nosotros, Padre. En el nombre de Jesucristo pedimos eso. Amén.